La mañana se levantaba con un cielo gris sobre la Ciudad de México, un aire cargado de humedad tras una llovizna nocturna que todavía brillaba en los charcos de las avenidas. El juez Ernesto Aguilar manejaba su automóvil oficial con la misma puntualidad de siempre, rumbo al tribunal donde lo esperaban expedientes y audiencias interminables. A sus 52 años, era un hombre conocido por su disciplina férrea, por la manera en que se aferraba a la ley como si cada palabra escrita en un código fuera sagrada. Para muchos, era incorruptible. Para otros, era simplemente un hombre frío, incapaz de mirar más allá del papel. Aquel día, sin embargo, el destino le tenía preparada una grieta en la rutina. Al doblar por la calzada de Tlalpan, notó la figura de un hombre caminando descalzo junto al camino. Vestía ropa sencilla, casi gastada, pero su porte no era el de alguien abatido, sino el de alguien que cargaba una certeza. Ernesto redujo la velocidad, extrañado. Los peatones pasaban sin prestarle atención, pero aquel hombre se detenía en cada esquina, saludaba con una sonrisa franca y recibía de vuelta miradas confundidas. El juez pensó en seguir adelante, pero el impulso de observar más lo hizo bajar la ventanilla. ¿Hacia dónde va?, preguntó con tono cortante. El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran profundos, como si guardaran una calma imposible en medio del ruido de la ciudad. «Al tribunal», respondió sin dudar. «¿Me daría un aventón?» Ernesto frunció el ceño. No era común que un desconocido pidiera subir a un coche oficial, menos aún con tanta naturalidad. Dudó, pero algo en la voz del hombre lo desarmó. Sin pensarlo más, detuvo el auto. «Suba», dijo, aunque en su interior no entendía por qué lo permitía. Jesús, así se presentó, se acomodó en el asiento con serenidad. No agradeció con exageración, solo inclinó la cabeza como quien reconoce un gesto de humanidad que debía ocurrir. El juez, inquieto, encendió de nuevo el motor. «¿Tiene cita en el tribunal?», preguntó, buscando lógica en aquel encuentro. «No exactamente una cita», respondió Jesús con una sonrisa leve. «Voy porque debo estar ahí hoy». El tono tranquilo contrastaba con la congestión del tráfico y las bocinas que resonaban como un coro impaciente. Ernesto no podía evitar mirarlo de reojo, sus pies desnudos, el desgaste de sus ropas y aún así una dignidad difícil de definir. «¿Y por qué descalzo?», preguntó casi con ironía. «Porque camino ligero», contestó Jesús. «Lo que pesa no son los zapatos, sino las cargas que uno elige». Ernesto soltó una risa seca, convencido de estar ante un hombre con delirios. Sin embargo, aquella respuesta lo persiguió más de lo que hubiera querido. La lluvia empezaba a regresar en gotas finas que golpeaban el parabrisas. El juez se concentró en la carretera, pero no podía silenciar el eco de esas palabras. Una parte de él, la más rígida, quería desecharlo como simple locura. Otra, la más enterrada, sentía que algo en ese hombre removía viejas preguntas nunca resueltas. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte el resto de esta historia, porque lo que está a punto de suceder cambiará no solo al juez Ernesto, sino la forma en que miramos la justicia misma. Ernesto apretó el volante. Recordó su agenda llena de audiencias y declaraciones, y se dijo a sí mismo que debía dejar de prestar atención a aquel extraño. Sin embargo, una inquietud se instalaba en su pecho. Jesús miraba hacia la ventana, observando cómo la ciudad despertaba con puestos de tamales humeantes y voces que ofrecían café en vasitos de unicel. No hablaba más, como si supiera que el silencio también era respuesta. El juez sintió que, de algún modo, había dejado de ser dueño de su trayecto. Algo invisible lo arrastraba hacia un camino distinto. Apretó los labios, consciente de que el día apenas comenzaba y que la compañía inesperada sería todo menos pasajera. El auto avanzaba lentamente entre el caos matutino de la ciudad. Ernesto mantenía los ojos en el camino, pero su mente viajaba hacia otro tiempo. La presencia silenciosa de Jesús en el asiento de al lado lo hacía sentir observado, como si su vida entera quedara expuesta en ese instante. Para evadir esa incomodidad,
Se dejó llevar por los recuerdos y, sin proponérselo, regresó a Oaxaca, a las montañas de su infancia. Recordó a su padre, campesino austero que repetía sin cesar: «La ley de los hombres se respeta, hijo, aunque a veces no nos favorezca». Aquella frase se le grabó en la piel. Vio también a su madre, mujer devota, que rezaba cada noche frente a una veladora, pidiendo justicia divina para la familia, cuando los caciques locales abusaban de su poder. Ernesto había crecido entre dos mundos: el respeto rígido a las normas y la fe en algo superior. En su juventud eligió lo primero, convencido de que solo el estudio lo salvaría de repetir la vida de carencias de sus padres. Durante sus años en la UNAM se prometió ser ejemplo de rectitud. El país atravesaba tiempos convulsos, con huelgas, marchas y denuncias de corrupción. Él, joven disciplinado, se aferraba a los libros de derecho como a un escudo contra el desorden. Cada página estudiada era para él un ladrillo en la construcción de un futuro diferente. Jesús lo observaba de reojo, como si pudiera leer sus pensamientos. Ernesto, fastidiado por el silencio, preguntó con sequedad: «¿Qué espera encontrar en el tribunal si ni siquiera tiene cita?». Jesús respondió sin apartar la vista del horizonte: «No busco encontrar, solo estar. A veces estar en el lugar correcto basta para que algo cambie». La respuesta irritó al juez. Para él, la vida estaba hecha de procedimientos, sellos y expedientes. Nada ocurría solo por estar. Todo debía seguir una lógica, un orden. Apretó el volante con fuerza, recordando por qué había elegido esa carrera. Había visto demasiadas injusticias en su pueblo: campesinos despojados de tierras, jóvenes encarcelados por delitos que no cometieron, mujeres ignoradas en sus denuncias. Pensó que con la toga de juez podría enderezar el mundo torcido. Sin embargo, en el fondo sabía que la toga también pesaba y que muchas veces sus decisiones lo habían dejado insatisfecho. Jesús habló de nuevo, esta vez con suavidad: «Tu padre te enseñó a respetar la ley, ¿verdad?». Ernesto giró bruscamente la cabeza hacia él. «¿Cómo sabe eso?». Jesús no respondió, solo sonrió, como si la pregunta no necesitara explicación. El juez sintió un estremecimiento incómodo, como si aquel extraño no solo conociera su historia, sino también sus heridas más profundas. El recuerdo de su madre rezando le atravesó como un rayo. Ella siempre le decía: «Hijo, hay leyes que no se escriben, pero son más verdaderas que las de cualquier juez». Ernesto, en su juventud, había rechazado esas palabras, viéndolas como simple consuelo para quienes no podían luchar. Ahora, con Jesús a su lado, la frase volvía con fuerza, como una voz que exigía ser escuchada. El tráfico se detuvo en seco. Claxon tras claxon llenaron el aire y vendedores ambulantes se acercaron ofreciendo botellas de agua y chicles. Jesús los miró con ternura, como si cada uno de ellos cargara una historia digna de ser escuchada. Ernesto, en cambio, solo pensaba en cómo ese atasco retrasaría su llegada puntual al tribunal. Pero mientras su impaciencia crecía, la voz interior que había intentado callar durante años se hacía más clara. Tal vez la justicia que él defendía con tanto rigor no era suficiente. Tal vez había algo más allá de códigos y artículos, algo que había evitado toda su vida. Ernesto no quiso admitirlo en voz alta, pero comprendía que aquel extraño estaba hurgando en su alma sin necesidad de palabras. Y aunque no lo aceptara, eso lo inquietaba más que cualquier caso en su tribunal. El semáforo cambió y el auto siguió avanzando. Sin embargo, dentro de él, algo había quedado suspendido, como una puerta entreabierta que ya no podía ignorar. El silencio en el interior del coche se volvía cada vez más denso. Ernesto, acostumbrado a dominar cualquier conversación, sentía que sus preguntas rebotaban en aquel hombre como piedras lanzadas contra el agua. Producían ondas, pero no lo movían. Jesús no parecía tener prisa, ni miedo, ni intención de impresionar. Su sola calma era un desafío. El juez lo observó con disimulo. El cabello oscuro caía hasta su cuello, no estaba peinado con cuidado,
pero en lugar de dar descuido transmitía naturalidad. Su piel, morena y curtida por el sol, contrastaba con la blancura de su sonrisa breve. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos. No eran ojos vagos ni extraviados, sino profundos, como si contuvieran un mar en quietud. Ernesto no soportó la intriga. «Dígame la verdad», exigió con tono firme. «¿Quién es usted y qué asunto tiene en el tribunal?» Jesús lo miró directamente, sin rastro de temor. «No voy a defenderme, juez. Voy a cumplir con lo que me toca». Esa respuesta desconcertó a Ernesto. Cumplir con lo que me toca. No era una declaración común, menos en boca de alguien que parecía humilde y sin recursos. «Lo que le toca», replicó con ironía. «En el tribunal la gente cumple citatorios, condenas o audiencias, nada más». Jesús inclinó levemente la cabeza, como si aceptara la visión del juez, pero no la compartiera. «Hay juicios que no se escriben en papel, y esos son los que cambian la vida». Ernesto bufó, irritado. Estaba convencido de que aquel hombre era un fanático más, de esos que rondan por las plazas hablando de profecías y revelaciones. Sin embargo, algo en la serenidad con que lo decía lo hacía difícil de descartar. La lluvia arreciaba, golpeando con fuerza el parabrisas. El juez encendió los limpiadores, y en ese compás repetitivo se dio cuenta de que intentaba expulsar también las palabras que resonaban en su mente. «Mire, Jesús», dijo con tono de advertencia, «soy juez. Estoy acostumbrado a escuchar excusas, promesas, mentiras y confesiones. Nada me sorprende ya. Si cree que con frases bonitas puede impresionar, se equivoca». Jesús no se defendió. Solo apoyó la mano en la ventanilla empañada y dijo en voz baja: «No vine a impresionarlo. Vine a recordarle lo que usted mismo ha olvidado». Ernesto sintió un golpe en el estómago. Se obligó a no mostrarlo, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. «¿Y qué se supone que he olvidado?», preguntó con dureza. Jesús lo miró, y en esa mirada no había reproche, sino compasión. Lo que significa la justicia cuando no depende de un sello ni de un acta. La justicia que se vive, no la que se dicta. Las palabras lo atravesaron como un eco de algo escuchado mucho tiempo atrás. Ernesto quiso contestar con sarcasmo, pero se quedó sin argumentos inmediatos. El tráfico se despejó un poco y el auto avanzó entre calles, donde el bullicio de los claxons se mezclaba con pregones de vendedores. El olor a elotes asados y café recién hecho se filtraba desde las banquetas. Mientras tanto, el juez sentía que aquel pasajero estaba desarmando pieza por pieza las murallas que había construido en torno a su oficio. «Usted habla como si todo fuera tan sencillo», dijo Ernesto casi con cansancio, «como si bastara con decir «perdona» o «entiende» para arreglar un país lleno de crímenes, corrupción y desigualdades». Jesús sonrió con suavidad. «Nada es sencillo, pero el primer paso siempre es mirar a la persona, no al expediente». El juez guardó silencio. No quería admitirlo, pero en el fondo esa idea le dolía. Había condenado, absuelto, firmado sentencias sin mirar más allá de los papeles. Y ahora, aquel desconocido lo enfrentaba a una verdad incómoda, la de que quizá nunca había visto a la persona detrás del caso. El motor ronroneaba constante. Afuera, el cielo gris parecía acompañar la tensión interna del juez. Cada palabra de Jesús se quedaba en su mente como semilla imposible de arrancar. Y aunque se repetía que era absurdo, sentía que la mañana apenas comenzaba a revelar un misterio mucho mayor de lo que podía imaginar. La ciudad vibraba con su propio pulso. Al avanzar por las avenidas del sur, el coche de Ernesto se internaba en un mosaico vivo de voces, olores y colores. Los claxons se mezclaban con el pregón de vendedores ambulantes que ofrecían tamales oaxaqueños, atole espeso y café de olla. El humo de los anafres se colaba por la rendija de la ventana, impregnando el aire con ese aroma inconfundible de maíz recién envuelto en hojas de plátano. Jesús observaba todo con una serenidad que contrastaba con el bullicio. Cada rostro que pasaba le arrancaba una sonrisa.
El juez, en cambio, mantenía la mandíbula tensa, luchando por concentrarse en el camino y no en la extraña calma de su acompañante. En un semáforo, un joven vendedor de chicles se acercó al auto. Su ropa estaba sucia, y en la mirada se adivinaba el cansancio de quien carga responsabilidades demasiado grandes para su edad. Ernesto, acostumbrado a ver esas escenas como parte del paisaje, desvió la vista, pero Jesús bajó el cristal antes de que el juez pudiera detenerlo. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz cálida. El muchacho dudó, sorprendido. «Raúl, señor». Jesús asintió como si aquel nombre fuera importante. «Raúl, tu esfuerzo no es invisible. Aunque hoy nadie lo note, cada paso que das tiene valor. No olvides eso». El joven, desconcertado, apenas alcanzó a sonreír antes de que el semáforo cambiara. Ernesto aceleró de inmediato, irritado por lo que consideraba una pérdida de tiempo. «¿Qué sentido tiene hablarle así a un desconocido?», refunfuñó. «No necesita palabras bonitas, necesita oportunidades reales». Jesús lo miró sin reproche. «Las oportunidades nacen de quienes se atreven a ver a los demás. A veces una palabra basta para encender la esperanza que sostiene la lucha». Ernesto resopló, negando con la cabeza. Le parecía absurdo creer que un simple comentario pudiera cambiar la realidad. Sin embargo, no pudo ignorar que la mirada del muchacho había cambiado, aunque fuera por un instante. El coche avanzó hacia una zona más congestionada. A la derecha, Ernesto alcanzó a ver un mercado improvisado. Puestos cubiertos con lonas de colores, vendedores gritando ofertas, mujeres con rebozos cargando canastas de frutas. El olor a mango maduro y chile en polvo llenaba el aire, mientras el murmullo de regateos creaba un coro vibrante. Jesús giró ligeramente la cabeza hacia esa dirección. «La vida late en estos lugares», dijo con tono reflexivo. «Aquí la gente sobrevive con dignidad, aunque el sistema pocas veces la vea». El juez apretó los labios. Sabía que no podía contradecirlo. Él mismo había llevado casos de comerciantes ambulantes multados sin razón, de familias desalojadas sin escuchar su voz. Recordarlo lo incomodaba, pero se obligó a mantener la compostura. «La ley debe cumplirse», contestó con frialdad. «No podemos dejar que cada quien haga lo que quiera». Jesús lo miró con calma. «La ley protege cuando nace del amor. Cuando solo es castigo, se vuelve cadena». Ernesto sintió que esas palabras lo pinchaban como espinas bajo la piel. En el fondo, algo le decía que había verdad en ellas, pero su orgullo le impedía aceptarlo. El tráfico avanzaba a paso lento. Desde la banqueta, un organillero giraba la manivela de su instrumento, y la música antigua flotaba entre el ruido de motores. Jesús cerró los ojos un instante, como si esa melodía simple lo conectara con algo profundo. Ernesto lo observó intrigado y a la vez incómodo, porque aquel hombre parecía encontrar significado en lo que él llevaba años ignorando. Cuando el semáforo volvió a cambiar, el juez arrancó con brusquedad. Sin embargo, su mente ya no estaba solo en la ruta hacia el tribunal. Algo le decía que el camino se había transformado en otra cosa, un espejo incómodo que le devolvía la imagen de un mundo que él no quería ver. Y aunque intentara aferrarse a la lógica, en lo profundo comenzaba a sentir que esa mañana no lo llevaría únicamente a una audiencia más, sino a un desafío que pondría a prueba todo lo que creía. El coche avanzaba por Insurgentes mientras el juez trataba de recuperar el control de sus pensamientos. Había pasado demasiado tiempo escuchando frases que lo desconcertaban y eso le irritaba. Para un hombre acostumbrado a que todo encajara en códigos y procedimientos, aquella conversación era como un martillo golpeando las grietas de un muro que creía indestructible. El recuerdo de casos pasados comenzó a invadirlo sin que lo buscara. Rostros que había visto tras el estrado regresaban uno a uno. Madres llorando por hijos condenados, jóvenes con mirada perdida que aseguraban ser inocentes, testigos quebrados por miedo o por amenazas. Siempre había actuado conforme a la ley, pero ahora, sentado junto a Jesús, se preguntaba si la ley había sido suficiente. Jesús,
como si pudiera leer ese torbellino interno, habló con suavidad. No todo lo justo cabe en los códigos. Ernesto giró la cabeza con brusquedad. ¿Y entonces qué? ¿Quiere que la gente se guíe por caprichos? Si dejamos que cada quien decida lo que es justo, volvemos al caos. Jesús no alzó la voz. No hablo de caprichos. Hablo de lo que el corazón reconoce incluso antes de que alguien lo escriba. ¿Nunca has sentido que una sentencia correcta en la ley resultaba equivocada en el alma? El juez se tensó. No podía negar aquella sensación. La había tenido más de una vez, sobre todo en las noches en que el insomnio lo hacía repasar sus decisiones. Recordaba claramente el caso de un joven acusado de robo con pruebas débiles. Lo condenó porque el expediente lo exigía, aunque algo en su interior gritaba que no era culpable. Apretó los labios, molesto consigo mismo. La ley no es perfecta, admitió con frialdad, pero es lo único que nos protege del desorden. Jesús lo miró con calma. La ley es un camino. Pero si olvidamos que está hecha para servir a la vida, se convierte en un peso. El juez sintió que esas palabras abrían una herida. Pensó en su carrera, en los homenajes recibidos, en la imagen de rectitud que había construido. Todo eso había valido más que las vidas que pudo haber cambiado y no cambió. El tráfico volvió a detenerse. Afuera, un grupo de estudiantes cruzaba la avenida riendo entre paraguas coloridos que los protegían de la llovizna. La juventud, con su energía y su esperanza, contrastaba con la pesadez que cargaba Ernesto. Jesús siguió hablando, con la serenidad de quien no busca convencer sino recordar. Un juez es más que un intérprete de leyes. Es un guardián de almas heridas. Y un alma herida no siempre sana con un papel sellado. Ernesto sintió un nudo en la garganta. No quería mostrar debilidad frente a ese hombre. Usted habla como si todo dependiera de sentimientos, pero el derecho está hecho para frenar emociones, para poner límites. Los límites son necesarios, asintió Jesús. Pero el límite más importante es no olvidar que cada persona frente a usted tiene un rostro, una historia y un dolor. El juez desvió la mirada, incómodo. Esa frase le recordó a una mujer que imploró clemencia por su hijo, un muchacho sorprendido con una navaja en la mochila. Las pruebas eran claras, la sentencia inevitable. Sin embargo, la mirada de la madre lo había perseguido durante años. El motor volvió a rugir cuando el tráfico se liberó. Ernesto aceleró, como si el movimiento pudiera silenciar su tormenta interna, pero no podía escapar. Las palabras de Jesús estaban clavadas como espinas invisibles. Dentro de él, algo se quebraba. Su fe ciega en la letra de la ley empezaba a tambalear. Y aunque intentara resistirse, sabía que esa era apenas la primera prueba de muchas que aún le esperaban en ese extraño camino compartido. La lluvia se había convertido en un murmullo constante, marcando un ritmo casi hipnótico en el parabrisas. Ernesto intentaba concentrarse en el camino, pero la voz de Jesús seguía resonando en su mente como un eco imposible de acallar. Un juez es un guardián de almas heridas. Esa frase lo golpeaba una y otra vez. De pronto, un recuerdo emergió con fuerza. Era el caso de Arturo, un joven de 19 años acusado de asaltar una tienda de abarrotes. Las pruebas eran débiles, pero la presión mediática exigía resultados rápidos. Ernesto, entonces todavía en ascenso en su carrera, dictó sentencia de 5 años. El rostro de Arturo, pálido y con los labios temblorosos, lo había perseguido en sueños. Siempre tuvo la sensación de que aquel muchacho era inocente, pero prefirió no arriesgar su reputación. Jesús permanecía en silencio, como si supiera que el juez estaba sumergido en sus propios fantasmas. El peso de la memoria era tan real que Ernesto apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cometí errores, murmuró sin darse cuenta, más para sí que para su acompañante. Jesús lo miró con suavidad. No son los errores los que marcan un destino, sino lo que hacemos después de reconocerlos. El juez tragó saliva. Quiso responder con dureza, pero el recuerdo de otra historia lo detuvo.
Una niña de apenas 10 años había testificado en un caso de abuso. Sus palabras eran confusas, como ocurre cuando el miedo paraliza. Ernesto, apegado al procedimiento, desestimó su testimonio por falta de claridad. Años después, supo que la niña había sido víctima real y que el culpable quedó libre. Aquello lo atormentaba en las noches de insomnio, aunque jamás lo admitió en público. ¿Y si los errores son irreparables?, preguntó con voz quebrada, sorprendiéndose a sí mismo. Jesús no tardó en contestar. El dolor causado puede ser profundo, pero nunca es inútil si nos convierte en mejores guardianes. La herida enseña si permitimos que hable. Ernesto sintió que esas palabras lo desnudaban por dentro. La imagen de la niña volvió con fuerza, sus ojitos llorosos, su voz temblorosa. Por primera vez en mucho tiempo, el juez dejó que la culpa se convirtiera en llanto contenido. No derramó lágrimas, pero sus ojos se humedecieron y la garganta le ardía como nunca. El coche avanzaba lentamente entre calles más estrechas, donde murales coloridos pintaban escenas de lucha y esperanza. Campesinos con machetes, mujeres levantando pancartas, jóvenes marchando. Aquellos colores parecían gritar que la justicia debía ser más grande que un escritorio lleno de expedientes. Jesús volvió a hablar, esta vez con tono firme pero compasivo. Tus recuerdos no son castigos. Son llamados. Lo que has visto y lo que has hecho, incluso lo que lamentas, puede ser semilla de algo nuevo. El juez apretó los labios. No estaba acostumbrado a escuchar palabras de consuelo. Para él, el mundo siempre se dividió en culpables y absueltos, ganadores y perdedores. La idea de transformar el error en algo útil le resultaba extraña, casi ingenua. Sin embargo, no podía negar que esa visión le daba un respiro que nunca había sentido. «Habla como si me conociera de toda la vida», dijo Ernesto con cierta dureza, intentando recuperar la compostura. Jesús lo miró con esa serenidad que empezaba a irritarlo y al mismo tiempo a reconfortarlo. «Te conozco en lo que más importa, en tu lucha por ser justo, aunque a veces hayas olvidado lo que significa». Ernesto no supo qué responder. La ciudad seguía viva a su alrededor, con sus ruidos y aromas, pero dentro de él el silencio era ensordecedor. Sentía que cada recuerdo doloroso regresaba no para destruirlo, sino para exigirle un cambio. Y aunque no lo admitiera, comenzaba a sospechar que aquel extraño en su asiento no era un simple pasajero, sino el espejo más incómodo y necesario que la vida le había puesto enfrente. El coche salió de las avenidas principales y comenzó a internarse en calles más angostas. Los rascacielos dieron paso a vecindades con muros grafiteados, ropa colgando en los balcones y niños jugando descalzos en charcos formados por la lluvia. El aire olía a tortillas recién hechas, mezclado con humo de carbón y a la música ranchera que salía de un pequeño puesto de carnitas. Ernesto bajó la velocidad. No solía recorrer esos barrios. Su rutina estaba hecha de tribunales, oficinas y colonias residenciales. Aquella realidad, sin embargo, se desplegaba ahora frente a sus ojos como un recordatorio incómodo de todo lo que su trabajo rara vez alcanzaba a tocar. Jesús observaba cada detalle con una mirada serena, como si reconociera a cada persona que cruzaban. De pronto, en la banqueta apareció una mujer con el rostro desencajado, cargando en brazos a un niño de unos 10 años. Ella levantó la mano, pidiendo ayuda desesperada. «Por favor, deténgase», pidió Jesús con calma. Ernesto dudó. «No es seguro parar aquí. No es seguro ignorar el dolor», replicó Jesús, mirándolo fijo. El juez frenó, aunque no entendía por qué obedecía. La mujer corrió hacia ellos jadeante. «Señor, mi hijo», dijo con voz quebrada. «Se lo llevaron los policías, lo acusan de un robo que no cometió. No sé qué hacer, no tengo dinero para abogado». Ernesto sintió un escalofrío. Aquella súplica se parecía demasiado a muchas que había escuchado en su tribunal, aunque casi siempre las había desestimado por falta de pruebas. Se preparaba para decir algo cortante, pero Jesús se inclinó hacia la mujer. «Tu hijo no está solo», le dijo con una voz que transmitía certeza.
Lo que es verdadero siempre encuentra salida. Confía, no dejes que el miedo te robe la esperanza. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos. Su respiración agitada se calmó un poco, como si esas palabras fueran bálsamo en medio del caos. ¿Quién es usted?, preguntó confundida. Jesús no respondió con títulos ni explicaciones. Solo puso una mano sobre el hombro de la mujer y la miró con ternura. Ernesto apartó la vista, incómodo. Sentía que aquello era un teatro inútil. «No entiende, Jesús», dijo con voz dura. «Sin pruebas, su hijo seguirá detenido. Así funciona el sistema». Jesús lo miró con serenidad. «El sistema también depende de hombres como tú, Ernesto. ¿Cuántas veces decidiste más por miedo a equivocarte que por buscar la verdad?». El juez sintió un golpe en el pecho. Quiso replicar, pero las palabras no le salieron. La mujer agradeció con un gesto, y aunque su problema no estaba resuelto, parecía salir fortalecida de aquel breve encuentro. El coche siguió su camino. Las calles estaban vivas, jóvenes en bicicletas repartiendo comida, ancianos sentados en banquetas vendiendo lotería, estudiantes con mochilas gastadas riendo a carcajadas. Todo ello mostraba una ciudad que luchaba cada día por sobrevivir. Ernesto se sentía fuera de lugar, como si cargara un peso invisible. Había dedicado su vida a aplicar la ley, pero ahora, rodeado de esa realidad, se preguntaba si alguna vez había servido realmente a la gente. Jesús rompió el silencio. Cada muro pintado, cada madre que llora, cada niño que juega en estas calles, lleva dentro una verdad que no cabe en un expediente. ¿No lo ves? El juez tragó saliva. No estaba listo para admitirlo, pero comenzaba a verlo. Y ese despertar era más incómodo que cualquier juicio en el tribunal. El auto dobló hacia una avenida más amplia. En la distancia, Ernesto divisó una patrulla estacionada. Su corazón se tensó sin saber por qué. Algo le decía que el peso de la ciudad todavía tenía más que mostrarle, y que esa mañana estaba lejos de terminar. La patrulla que Ernesto había divisado a lo lejos se convirtió en una barrera inevitable. 2 policías estaban afuera, apoyados en la unidad, observando con mirada desconfiada a los transeúntes. Cuando vieron el coche del juez detenerse cerca de la banqueta, se acercaron con rapidez. «Buenos días, licenciado», saludó uno de ellos, reconociendo de inmediato el vehículo oficial. «¿Algún problema por aquí?». Ernesto apenas alcanzó a responder cuando el otro policía clavó los ojos en Jesús. «¿Y este?», preguntó con un tono cargado de sospecha. «¿De dónde salió?». Jesús lo miró sin alterarse. «Solo voy al tribunal». La respuesta, sencilla y tranquila, pareció irritar a la gente. «¿Al tribunal? ¿Así, descalzo y sin identificación? A ver, bájese del coche». El juez se tensó. Conocía bien ese tipo de situación. Un pretexto bastaba para detener a cualquiera, sobre todo si lucía humilde. Parte de él quiso mantenerse al margen, dejar que la autoridad hiciera su trabajo, pero otra parte, alimentada por lo vivido en las últimas horas, lo obligó a intervenir. «Es mi acompañante», dijo Ernesto con firmeza. «Viene conmigo». Los policías se miraron entre ellos, sorprendidos. Uno de ellos sonrió con sorna. «Con todo respeto, juez, pero este hombre parece más un vago que alguien de confianza. ¿Seguro que no lo confundió?». Jesús no se movió, no mostró molestia ni miedo. Solo observaba a los agentes como si viera más allá de sus uniformes. «No todo el que vigila protege», dijo con calma, «y no todo el que viste sencillo es delincuente». Las palabras descolocaron a los policías. Uno bufó, molesto. «Ya estuvo, bájese. Lo vamos a llevar para verificar sus datos». El juez se interpuso. «He dicho que viene conmigo. No hay motivo legal para detenerlo». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Los agentes lo miraron con un dejo de respeto, pero también con desagrado. Estaban acostumbrados a que nadie cuestionara sus procedimientos. «Mire, juez», dijo el más alto, «usted sabe cómo está la cosa. Mejor evítese problemas». Ernesto respiró hondo. Durante años había cerrado los ojos ante situaciones similares, justificándolas como parte del sistema.
Pero esa mañana algo era distinto. No podía permitirlo. El problema lo tienen ustedes si insisten en actuar sin fundamento, sentenció. Y créanme, no querrán un informe mío en asuntos internos. El silencio se volvió pesado. Los policías retrocedieron un poco, incómodos ante la firmeza del juez. Finalmente, con un gesto brusco, el más joven chasqueó la lengua. Está bien, juez. Usted responde por él. Pero no diga que no le advertimos. Se retiraron hacia la patrulla murmurando entre ellos. Ernesto soltó el aire contenido, con el corazón latiendo con fuerza. Jesús lo miró y en sus ojos brillaba un reconocimiento que incomodaba al juez. Hoy elegiste ver, dijo con voz suave. Y ver siempre implica responsabilidad. Ernesto se removió en el asiento. No quería aceptar que aquellas palabras tenían razón. Lo que acababa de hacer no era parte de su costumbre. Siempre había preferido mantenerse dentro del marco frío de la ley, pero ahora había defendido a un hombre solo porque lo sentía correcto. No se confunda, respondió con brusquedad, intentando recuperar control. Lo hice porque no podían detenerlo sin pruebas. Nada más. Jesús no discutió. Sonrió levemente, como quien sabe que la verdad está más allá de las palabras. El coche volvió a avanzar. Ernesto, aunque trataba de convencerse de que solo había cumplido su deber, sabía en el fondo que algo estaba cambiando. Ese choque con la ley, esa breve confrontación, había despertado en él una voz que llevaba demasiado tiempo silenciada. Y mientras las sirenas de la patrulla se apagaban en la distancia, comprendió que su camino junto a Jesús apenas comenzaba a poner a prueba la solidez de sus convicciones. El coche avanzó unos minutos más hasta que Jesús pidió que se detuvieran en una pequeña plaza. Ernesto dudó, pero obedeció. La explanada estaba llena de vida. Comerciantes con mesas improvisadas, estudiantes sentados en las jardineras discutiendo en voz alta, ancianos jugando dominó mientras observaban el ir y venir de la gente. El aire olía a fritanga y a maíz tostado. Las palomas revoloteaban sobre las cabezas de los transeúntes. Jesús bajó del auto con paso tranquilo. Ernesto lo siguió, aunque con cierta incomodidad. No solía mezclarse en lugares así, y mucho menos sin la distancia que le otorgaba la toga y el estrado. Un hombre de mediana edad, con el delantal manchado de grasa, se acercó. ¿Quiere unas quesadillas, jefe?, preguntó, mostrando tortillas recién hechas en el comal. Jesús sonrió. No, gracias, amigo. Solo quería saludarte. ¿Cómo va tu negocio? El comerciante lo miró sorprendido. Nadie preguntaba por su vida, solo por el precio. Pues, luchando. La delegación me cobra permisos que no puedo pagar. A veces llegan inspectores, me quitan la mercancía y ni modo. Tengo que empezar otra vez. Jesús puso una mano en su hombro. Tu esfuerzo vale más que los abusos que enfrentas. No dejes que te hagan creer lo contrario. El hombre asintió con los ojos brillosos. Ernesto observaba con recelo, preguntándose por qué esas palabras parecían encender esperanza real en quien las escuchaba. Poco después, un grupo de estudiantes se acercó. Una joven con cuadernos llenos de anotaciones tomó la palabra. Señor, usted habla bonito, pero ¿de qué sirve? Nosotros marchamos, gritamos, pedimos justicia, y lo único que recibimos son gases y golpes. Jesús la miró con seriedad. Tu voz no es en vano. Cada grito que parece perdido siembra algo en quien lo escucha. La injusticia no resiste eternamente cuando la verdad insiste. La joven lo miró confundida, pero en sus ojos apareció un destello de fuerza renovada. Ernesto cruzó los brazos. Las protestas rara vez cambian leyes, dijo con tono escéptico. El cambio se da en los tribunales, no en las plazas. Jesús lo miró. El cambio verdadero nace en el corazón de la gente. La ley llega después, cuando ya nadie puede negarlo. Un anciano que jugaba dominó interrumpió la conversación. Perdone, muchachos, yo he vivido 70 años y todavía espero justicia. Mi hijo murió en un accidente causado por un político borracho. Nunca lo castigaron. Para nosotros, justicia es solo una palabra. Jesús se inclinó hacia él. Su dolor no ha sido olvidado.
La injusticia de los hombres no borra el valor de la verdad. Su Hijo sigue vivo en cada recuerdo y en cada acto de dignidad que usted mantenga. El anciano, conmovido, bajó la mirada. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Conocía demasiados casos similares en los que la corrupción había ganado. La plaza se llenaba poco a poco alrededor de ellos. Cada comerciante, cada estudiante, cada anciano tenía una historia que contar. Desalojos, sueldos injustos, violencia, indiferencia de las autoridades. Y en cada relato, Jesús escuchaba con paciencia, respondiendo con palabras que no ofrecían soluciones inmediatas, pero que tocaban fibras profundas. Ernesto, en silencio, empezaba a sentir que la muralla de su escepticismo se resquebrajaba. Lo que escuchaba no eran excusas ni quejas sin sentido, sino verdades que la ley nunca había resuelto. Al volver al coche, con el bullicio de la plaza detrás, el juez sintió el peso de todas esas voces en su interior. No eran simples historias, eran heridas abiertas que pedían justicia real. Y él, sentado al volante, se preguntó si alguna vez había escuchado de verdad a la gente que juró servir. Jesús, acomodándose en el asiento, habló con calma. Las voces del pueblo son las que construyen el futuro. Si las ignoras, el silencio se vuelve condena. Ernesto no respondió. Solo arrancó el coche sabiendo que esas palabras lo acompañarían como un eco imposible de apagar. El coche retomó la avenida principal, dejando atrás la plaza y el murmullo de las voces que aún resonaban en la memoria del juez. Ernesto conducía en silencio, con la mirada fija en el camino, pero con el corazón revuelto. Sentía que algo dentro de él se había movido y no podía volver a su lugar de antes. Jesús lo observó unos segundos, hasta que habló con calma. «Dime, Ernesto, ¿cuándo fue la última vez que miraste a alguien como a un hermano y no como a un caso?» La pregunta cayó como un golpe certero. El juez tragó saliva, pero no contestó de inmediato. «Eso no es asunto suyo», respondió con dureza, tratando de esquivar. Jesús no insistió, solo mantuvo la mirada fija en él, una mirada que no presionaba pero tampoco permitía esconderse. Los recuerdos empezaron a brotar. Ernesto pensó en su hermano menor, Julián. Habían crecido juntos en Oaxaca, compartiendo la misma cama, los mismos juegos en la tierra húmeda después de la lluvia. Julián era alegre, rebelde, siempre dispuesto a defender al débil. Ernesto, en cambio, era más serio, más obediente a las reglas. Pero un día, cuando apenas tenían 20 años, Julián fue víctima de un asalto en la ciudad. Un par de hombres lo atacaron por resistirse a entregar su cartera. Murió desangrado en la calle. Ernesto estaba estudiando en la universidad cuando recibió la noticia. Nunca se perdonó no haber estado ahí para protegerlo. Desde entonces, juró que la ley sería su escudo contra el caos. El juez apretó el volante con fuerza. «No hable de hermanos», dijo en voz baja. «Yo ya perdí al mío». Jesús inclinó la cabeza con respeto. «Lo sé, y sé que ese dolor fue la raíz de tu búsqueda de justicia, pero también fue la cadena que te ató a la rigidez». Ernesto lo miró sorprendido. «¿Cómo puedes saber eso?». Jesús respondió con serenidad. «El dolor habla, incluso cuando uno lo quiere callar». Un silencio pesado llenó el coche. Ernesto sintió cómo la herida de su hermano, enterrada por años bajo expedientes y sentencias, se abría de nuevo. Recordó el entierro, la cara devastada de su madre, la rabia impotente que lo empujó a prometer que nunca permitiría que la injusticia se repitiera. Pero esa promesa se había convertido en una armadura que lo alejaba de la compasión. Jesús lo miró con ternura. «Tu hermano no murió para que vivas encadenado al deber. Murió, como todos los inocentes, recordándonos que la justicia no puede quedarse en papeles. Debe vivirse en el rostro del otro». Ernesto sintió un ardor en los ojos. No lloraba desde la muerte de Julián. Había enterrado ese dolor con disciplina, convencido de que mostrar fragilidad lo haría débil. Pero ahora, sentado al lado de aquel hombre, comprendía que la verdadera debilidad era negarse a sentir. «He fallado muchas veces», confesó con voz quebrada. «Creí que ser duro me haría fuerte, pero solo me hizo distante».
Tal vez he olvidado qué significa ser humano. Jesús posó la mano sobre su hombro sin palabras. Ese gesto simple lo atravesó más que cualquier discurso. La ciudad seguía su curso. Puestos de flores en las esquinas, colectivos llenos de pasajeros, niños saliendo de la escuela con mochilas demasiado grandes para sus espaldas pequeñas. Ernesto los miró y se preguntó cuánto de esa vida había ignorado mientras se encerraba en su mundo de códigos y sellos. Jesús habló por última vez, con voz serena. No es tarde, Ernesto. Lo que olvidaste puede volver a florecer si dejas que la justicia nazca primero en tu corazón. El juez no respondió, solo condujo en silencio, con el pecho encogido y la certeza de que aquellas revelaciones lo habían desarmado por completo, y aunque intentara resistirse, sabía que algo había cambiado para siempre. El tribunal ya se dibujaba en el horizonte. La arquitectura imponente, de muros grises y ventanales altos, se alzaba como una fortaleza de piedra. Ernesto conocía cada rincón de ese lugar, las salas frías, las largas filas de expedientes, los pasillos llenos de murmullos. Había pasado allí más horas que en su propia casa. Sin embargo, esa mañana lo veía distinto. No era refugio ni símbolo de orden, lo sentía como una jaula. Jesús lo miraba en silencio, con la misma calma que lo había acompañado durante todo el trayecto. Esa serenidad le resultaba insoportable y al mismo tiempo necesaria. Hoy no se juzga mi vida, dijo Jesús con voz firme. Hoy se juzga la tuya. El juez apretó el volante. No hable en acertijos, gruñó. Aquí el único que dicta juicios soy yo. No, replicó Jesús sin levantar la voz. Tú decides todos los días si eres juez de papeles o juez de hombres. Esa es la sentencia que te persigue. Las palabras lo atravesaron como una daga. Ernesto sabía que en unos minutos se encontrarían con guardias esperando a Jesús. El protocolo era claro. Un hombre sin identificación, sospechoso, debía ser presentado para esclarecer su situación. Como juez, él no podía interferir más allá de lo que la norma permitía, pero en lo profundo de su pecho crecía una duda imposible de ignorar. Mientras avanzaban, la memoria volvió a morderlo. Vio a Julián, su hermano, muerto en aquella calle oscura. Recordó los ojos de su madre llenos de súplica cuando le pidió que no dejara que más jóvenes terminaran igual. Y recordó cada expediente firmado sin mirar más allá del papel. Jesús habló otra vez. No temas por lo que otros digan. El verdadero juicio no se dicta en un tribunal, sino en el silencio de tu conciencia. Ernesto respiró hondo, tratando de contener la tormenta que lo consumía. Sabía que estaba ante una encrucijada. Podía seguir el camino de siempre, entregar a Jesús a los guardias, justificar su acción bajo el argumento de que cumplía con la ley, o podía romper el patrón, arriesgarse a cuestionar lo que había defendido toda su vida. ¿Y qué pasa si me equivoco?, preguntó en voz baja, casi como un ruego. Jesús lo miró con ternura. Lo peor no es equivocarse, sino no atreverse a hacer lo correcto por miedo al error. El juez sintió un vacío en el estómago. Cada palabra abría grietas en la muralla que había construido por décadas. Se descubrió deseando creerle, aunque su razón gritaba que debía actuar como siempre. El coche se acercaba a la entrada del tribunal. Ya podía ver las siluetas de los guardias esperándolos. Su respiración se volvió agitada. Las manos le sudaban sobre el volante. Jesús lo observaba sin apartar la mirada. Hoy eliges, Ernesto, no sobre mí, sino sobre ti. ¿Qué clase de juez quieres ser? El juez tragó saliva. Había pasado su vida convencido de que las decisiones importantes se resolvían con artículos y códigos. Ahora entendía que la más grande de todas no estaba escrita en ningún papel. El coche se detuvo frente al tribunal. Ernesto cerró los ojos un instante, buscando en su interior la respuesta que lo atormentaba. Cuando los abrió, los guardias ya se acercaban, dispuestos a llevarse a Jesús. Su corazón latía con fuerza, consciente de que el siguiente paso marcaría no solo el destino de aquel hombre, sino el suyo propio. Y en ese instante,
El juez comprendió que la decisión más difícil de su vida estaba a punto de caer sobre sus hombros. Los guardias se aproximaban con paso firme. Sus botas resonaban contra el pavimento húmedo como martillazos. Ernesto sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. Por primera vez en años, no tenía un expediente que lo respaldara ni un artículo legal al cual aferrarse. Solo estaba él, su conciencia y aquel hombre sentado a su lado. Uno de los agentes levantó la mano, ordenando que Jesús bajara del auto. «Tiene que acompañarnos», dijo con voz áspera. «Hay denuncias de que anda rondando sin identificación, y eso basta para presentarlo». Jesús no mostró resistencia. Abrió la puerta con serenidad y puso los pies descalzos en el suelo mojado. El agua se colaba entre sus dedos, pero no parecía incomodarlo. «Estoy listo», respondió con calma. Ernesto sintió un escalofrío. Quiso gritar que se detuviera, que no era necesario entregarse, pero sus labios permanecieron cerrados. El guardia miró al juez con un gesto de respeto mezclado con sospecha. «Licenciado, ¿quiere declarar algo sobre este hombre?» Era el momento. Ernesto podía limitarse a asentir, y todo seguiría su cauce normal, pero su interior ardía con la certeza de que ese gesto lo condenaría a sí mismo. Jesús lo miró fijamente, y en sus ojos había una paz que contrastaba con la tensión del momento. «No temas», dijo en voz baja, apenas audible para él. «A veces la verdad necesita caminar por senderos difíciles». El juez apretó los puños. Cada fibra de su ser se debatía entre la costumbre y lo desconocido. Durante años había vivido repitiendo la misma fórmula: cumplir con la ley, aunque la justicia quedara a medias. Pero ahora, frente a los guardias, esa fórmula le parecía hueca. «Este hombre no ha cometido delito alguno», soltó al fin con voz firme. Los guardias se miraron entre ellos. «Con todo respeto, juez, usted sabe que no es así de simple. Tenemos órdenes de llevarlo». «¿Órdenes de quién?», preguntó Ernesto, con la autoridad que lo había hecho temido en tantas audiencias. El silencio de los agentes fue revelador. No tenían pruebas, solo instrucciones vagas. La excusa perfecta para justificar la detención de cualquiera que no encajara en los moldes. Jesús permanecía quieto, sin necesidad de defenderse. Esa tranquilidad, lejos de tranquilizar a Ernesto, lo empujaba a enfrentar el dilema con mayor claridad. «Yo respondo por él», dijo el juez con decisión. «Si insisten en llevárselo, deberán incluir mi nombre en el informe». Los agentes dudaron. No estaban acostumbrados a esa resistencia. Uno de ellos frunció el ceño. «Pues, se está comprometiendo demasiado. ¿Vale la pena arriesgarse por un desconocido?» Jesús lo miró con ternura y pronunció despacio: «No soy un desconocido. Él sabe quién soy». Ernesto sintió que esas palabras lo atravesaban. No podía explicarlo, pero era cierto. Ese hombre había despertado en él recuerdos, culpas y verdades que llevaba enterradas por décadas. Ya no era un extraño, era el espejo en el que se estaba viendo por primera vez con claridad. Los guardias, incómodos, dieron un paso atrás. «Está bien, juez. Si usted lo protege, allá usted. Pero no diga que no le advertimos». Se retiraron, murmurando entre dientes. El silencio que quedó fue aún más pesado que la confrontación. Ernesto respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Jesús volvió a sentarse en el coche. Lo miró con gratitud silenciosa. «Elegiste escuchar a tu corazón», dijo. «Eso siempre cuesta, pero también siempre libera». El juez no respondió. Aún estaba atrapado en la tensión del momento, consciente de que aquella decisión no sería olvidada fácilmente. Mientras arrancaba el motor, supo que lo que acababa de ocurrir no era solo un acto de valentía, sino el inicio de un juicio mucho más profundo, el suyo propio. El coche se deslizaba lentamente hacia la explanada del tribunal. Ernesto sentía el peso de cada metro recorrido. Sabía que los guardias habían cedido, pero también intuía que el asunto no terminaría ahí. Los ojos de la institución estaban siempre atentos,
y su decisión de proteger a Jesús tendría consecuencias. Jesús, en cambio, parecía ligero, como si nada hubiera ocurrido. Miraba los árboles alineados en la avenida, las palomas que revoloteaban sobre las bancas y el ir y venir de la gente. ¿No comprende lo que acaba de pasar?, estalló Ernesto, incapaz de contenerse. Me enfrenté a la autoridad frente a mis propios colegas. ¿Sabe lo que eso significa para un juez? Jesús lo miró con una serenidad que desarmaba cualquier argumento. Significa que hoy fuiste libre por primera vez. El juez sintió un nudo en la garganta. No quería admitirlo, pero algo en esas palabras lo sacudía. Había pasado la vida encerrado en el deber, obedeciendo reglas como si fueran cadenas. Y en ese instante, al rebelarse contra un procedimiento injusto, había sentido una chispa desconocida, la de elegir por convicción. El coche se detuvo junto a la escalinata del tribunal. Ernesto respiró hondo, preparándose para enfrentar lo inevitable. Varios oficiales esperaban en la entrada, atentos a la llegada. Los reconocía, hombres disciplinados, acostumbrados a cumplir órdenes sin cuestionarlas, y entre ellos, algunos que había visto cerrar los ojos ante la corrupción. Jesús bajó primero, sin temor. Ernesto lo siguió, con el pecho oprimido por la tensión. Apenas dieron unos pasos, un comandante se adelantó. «Señor juez», dijo con voz seca, «recibimos instrucciones de que este hombre debe ser presentado». Ernesto lo enfrentó con firmeza. «Este hombre no tiene cargos, no existe denuncia formal ni pruebas en su contra. Si lo llevan, será un abuso». El comandante lo miró con frialdad. «Usted sabe cómo funciona, licenciado. A veces no se necesitan papeles, basta una orden». Jesús, en lugar de callar, habló con voz clara que resonó en las escaleras. «Las órdenes que nacen de la mentira no tienen más fuerza que la verdad que vive en cada persona». El murmullo de los transeúntes comenzó a crecer. Algunos curiosos se acercaban, intrigados por la escena. Ernesto sintió la presión de las miradas, pero no retrocedió. «Escúchenme bien», dijo alzando la voz. «Si lo detienen, tendrán que explicar por qué un juez de este tribunal lo acompaña y lo respalda, y yo mismo llevaré el caso hasta la última instancia». Hubo un silencio pesado. El comandante apretó la mandíbula, claramente molesto. «Se está metiendo en problemas serios, Aguilar. No le conviene ponerse en contra». El juez sintió miedo, pero no lo dejó dominarlo. «Lo que no me conviene es seguir cerrando los ojos». Jesús lo miró entonces y pronunció con dulzura: «La verdad no necesita defensa, pero tu alma sí». Ese momento fue decisivo. Ernesto comprendió que ya no se trataba solo de proteger a Jesús, sino de salvarse a sí mismo de una vida de indiferencia. La multitud observaba en silencio expectante, como si también esperara una señal. El comandante, presionado por la situación, chasqueó la lengua y dio la orden de retirarse. Los oficiales se dispersaron lentamente, sin dejar de lanzar miradas duras al juez. Ernesto respiró aliviado, aunque sabía que aquello tendría repercusiones. Su carrera, su reputación y quizá su seguridad estaban en riesgo, pero dentro de sí sentía algo nuevo: valentía. Jesús le puso una mano en el hombro. El valor no es ausencia de miedo, sino elegir lo correcto a pesar de él. Ernesto lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras no eran teoría, sino vida. Y aunque sabía que lo peor aún estaba por venir, también supo que jamás volvería a ser el mismo. El tribunal se alzaba frente a ellos con su imponente fachada. Ernesto subió los escalones con Jesús a su lado, sintiendo que cada paso pesaba como una sentencia. El murmullo de quienes habían presenciado la confrontación con los oficiales aún resonaba en sus oídos, como si llevara consigo a toda la ciudad en ese momento. Por dentro, la tensión se mezclaba con una extraña claridad. Durante años había dictado resoluciones creyendo que el juicio siempre recaía sobre otros, los acusados, los testigos, los abogados. Pero ahora comprendía que el verdadero juicio lo estaba viviendo él mismo. No había estrado ni toga que lo protegiera, solo su conciencia desnuda. Jesús lo miraba en silencio. Su serenidad contrastaba con la ansiedad que corroía al juez.
¿por qué no huyes?», preguntó Ernesto al fin, con un dejo de desesperación. «Tienes la oportunidad. Nadie te obligaría a entrar». Jesús respondió con voz firme: «Porque mi camino no es escapar, sino mostrar que la verdad no teme ser vista». Esas palabras lo desarmaron. Ernesto pensó en todas las veces que él mismo había querido huir de sus recuerdos, de sus culpas, de las decisiones equivocadas que lo perseguían en la soledad de la noche. Se dio cuenta de que había vivido escondiéndose detrás de la ley como un escudo. Cruzaron el umbral del edificio. El eco de sus pasos en el pasillo lo envolvía todo. Ernesto veía rostros conocidos, secretarios, oficiales, asistentes. Todos lo saludaban con respeto, sin saber que en su interior se libraba una tormenta. Jesús se detuvo frente a él. «Este es tu juicio, Ernesto, no el mío». El juez frunció el ceño. «¿Mi juicio? Yo no estoy acusado». «Te equivocas», replicó Jesús. «Has sido acusado por tu propio corazón. Cada vez que ignoraste a una madre suplicante, cada vez que miraste solo el expediente y no al ser humano, cada vez que callaste ante la corrupción. Esas son las pruebas en tu contra». Ernesto sintió un golpe en el pecho. Su respiración se volvió entrecortada. Nunca nadie lo había enfrentado de esa manera, ni abogados, ni periodistas, ni colegas, solo ese hombre que hablaba con calma y verdad. «¿Y qué sentencia me espera?», preguntó con amargura. Jesús lo miró con ternura. «La sentencia la dictas tú. Puedes condenarte a seguir prisionero de la frialdad o liberarte dejando que la justicia viva en ti». El juez bajó la mirada. Pensó en Julián, en su madre, en cada caso que lo había marcado. Sintió que las paredes del tribunal se cerraban sobre él, como si todo el edificio le exigiera una respuesta. Un recuerdo lo invadió con fuerza, el de aquella niña cuyo testimonio desestimó. Sus palabras temblorosas aún lo perseguían. En ese instante comprendió que no necesitaba esperar un juicio externo. Ya había sido sentenciado por sus propias omisiones. «He sido un cobarde», susurró con la voz quebrada. «Me escondí en la ley porque temía enfrentar el dolor humano». Jesús puso una mano en su hombro. «Reconocerlo ya es el inicio de tu libertad. El juez más grande no es el que dicta la sentencia más dura, sino el que se atreve a sanar lo que la ley no alcanza». Ernesto sintió que algo en su interior se rompía y al mismo tiempo se liberaba. No era absolución ni condena, era una revelación. El verdadero juicio no consistía en decidir sobre otros, sino en atreverse a transformarse a sí mismo. Al levantar la vista, ya no vio las paredes grises como una prisión. Las vio como un recordatorio. Todo lo que había hecho lo había traído hasta ahí, para enfrentar el juicio más importante de su vida. Y en ese instante, supo que no habría marcha atrás. El eco del tribunal se apagaba a medida que Ernesto salía junto a Jesús. El aire de la ciudad lo recibió como una bofetada fresca, cargada de ruido, olor a gasolina y voces que nunca callaban. Pero dentro de él algo había cambiado. No era el mismo juez que esa mañana había encendido su coche, convencido de que solo la ley escrita lo definía. Había pasado por un juicio más profundo, el suyo propio, y aunque aún temblaba por dentro, se sentía más libre que nunca. Jesús caminaba a su lado con la misma calma de siempre. Su paso no era apresurado ni vacilante, parecía guiado por una certeza imposible de romper. «¿Y ahora qué?», preguntó Ernesto con un dejo de cansancio, pero también de esperanza. Jesús lo miró con ternura. «Ahora eliges. Puedes volver a tu rutina y seguir dictando sentencias como antes, o puedes escuchar lo que tu corazón ya sabe, que la justicia verdadera comienza con mirar al otro como hermano». El juez bajó la mirada. Recordó a la madre que suplicaba por su hijo, al comerciante humillado por inspectores, a la niña cuyo testimonio desestimó. Todos ellos vivían dentro de él, reclamando una respuesta. Por primera vez entendía que no podía borrar el pasado, pero sí decidir qué hacer con lo que había aprendido. «No sé si soy capaz», admitió con un nudo en la garganta. Jesús sonrió. «Nadie lo sabe al principio. La fuerza aparece en el camino.
se detuvieron un instante frente a la plaza cercana. Niños corrían detrás de un balón, ancianos conversaban en bancas oxidadas, vendedores ofrecían fruta cortada con chile y limón. La vida seguía fluyendo, indiferente a los dilemas internos del juez. Y sin embargo, Ernesto sentía que todo ese bullicio lo estaba mirando, esperando su respuesta. Jesús lo observó con atención. El mundo no necesita jueces perfectos, necesita jueces humanos. Ernesto respiró hondo. Sintió el peso de sus errores, pero también la ligereza de haberlos enfrentado. Era como si la ciudad entera, con su caos y su belleza, le diera la bienvenida a una nueva etapa. «Haré lo que pueda», dijo finalmente, «y lo haré distinto a como lo hice hasta ahora». Jesús asintió. «Ese es el inicio de tu libertad». Un silencio profundo los envolvió. Ernesto sabía que tal vez no volvería a ver a Jesús después de ese día. Había algo en su presencia que parecía eterno y efímero al mismo tiempo, como si solo hubiera llegado a mostrarle el camino y luego desaparecer. «¿Nos volveremos a encontrar?», preguntó el juez. Jesús lo miró con una paz inquebrantable. «Siempre que busques la verdad, ahí estaré». Ernesto sintió un escalofrío. No había respuesta más clara que esa. La multitud en la plaza seguía con sus vidas, ajena al cambio profundo que acababa de ocurrir en un solo hombre. El juez miró el tribunal a lo lejos, y por primera vez no lo vio como una prisión, sino como un lugar donde podía empezar de nuevo. Jesús comenzó a caminar hacia la multitud, perdiéndose poco a poco entre la gente. Ernesto lo siguió con la mirada, hasta que ya no pudo distinguirlo. Se quedó solo, pero no vacío. Dentro de él ardía una llama nueva, la convicción de que la justicia no era un deber frío, sino un compromiso humano. Con el corazón firme, Ernesto se dirigió de nuevo al tribunal. No sería fácil. Sabía que enfrentaría críticas, presiones y enemigos, pero también sabía que ya no podía volver atrás. Ese día no solo había recogido a un hombre en el camino, había recogido su propia vida, rota y endurecida, y la había puesto en un sendero distinto. Porque al final, el juicio más importante no fue el de Jesús, fue el suyo, y ese juicio lo había cambiado todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que transforman. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para continuar conociendo más historias que te inspirarán a mirar la vida con nuevos ojos.